Estás preparada sobre los tacos de salida. Sales como un resorte, sin pensarlo. Das una zancada, otra y otra más sobre el tartán. Algo dentro de ti dice ahora y aumentas la rapidez de las zancadas. Tu corazón bombea sangre a todos tus músculos a un ritmo frenético para el sprint final y por fin cruzas la línea de meta. Aún no te crees que estés ahí, en el primer puesto del podium, viendo a tu entrenador eufórico y a tus padres inundando la grada con sus lágrimas. Y no solo has ganado, es que has batido tu marca en los 400 metros. Cuando te reúnes con tu familia, tu hermano pequeño levanta la mano. Por un instante, piensas que se dispone a golpear la visera de tu gorra. Hay un historial de años que demuestra que lo que más le gusta a tu hermano después de una competición es molestarte. Pero esta vez es diferente. Te choca la mano y te dice, ese sprint ha sido increíble, vaya aura. En su lenguaje significa que tienes carisma, magnetismo, que brillas. Aunque todavía no tienes muy claro si esta tregua entre vosotros va a durar mucho, que tu hermano te haya hecho el mejor cumplido que conoce, podría valer como otra medalla. Cuando volvéis a casa, te vas a tu habitación, cierras la puerta y te desplomas en la cama agotadita. Crees que podrás disfrutar por fin de un ratito de paz, pero te equivocas. Es un paquete de Amazon. Te sorprende lo pequeño y ligero que es. Lo abres, lo miras, lo tocas, aprecias su tacto frío y metálico. Piensas que lo habrá pedido tu hermano, pero él asegura que no, que tampoco ha sido él. Así que se te ocurre una buena manera de atormentarle. Coges ese silbato y comienzas a hacerlo sonar por toda la casa. España por entregas. Un podcast de Vanity Fair y Amazon con Juan Sanguino, que celebra los 15 años de Amazon en España y repasa cómo hemos cambiado juntos en este tiempo. Un salto a una piscina seguido de un impecable nado a mariposa. Unas manos que detienen el balón en un penalti decisivo. Un triple inesperado sobre la bocina. Un derechazo imposible que pone en pie a toda una grada. Un balón de rugby que cruza los postes. Un abrazo en mitad del campo que celebra una difícil victoria. Este pitido suele marcar el inicio o el final de muchas competiciones deportivas. Otras veces marca simplemente el comienzo de un entrenamiento, pero hoy marca el inicio de un episodio. Un episodio que contará una revolución. Hoy venimos a servir, y a servir de verdad, porque vamos a hablar del ascenso imparable del deporte femenino en estos últimos 15 años. Hoy es habitual sumergirse en el bullicio del centro de una gran ciudad y encontrarte con una campaña publicitaria de una firma deportiva protagonizada por mujeres. O ver en televisión retransmisiones de deporte femenino. Pero no hace tanto, en 2011, las mujeres aún no tenían esa visibilidad entre el omnipresente deporte masculino. A la gente joven le gusta mucho llamar madres a las mujeres y a las chicas que admiran. Una madre es alguien que abre camino, un icono, alguien que inspira a los demás. Pues hay deportistas que fueron auténticas madres y fueron capaces de dejarnos ojipláticos en nuestro sofá, aunque apenas tuvieran la atención de los medios. Ellas no caminaron para que otras pudieran correr. Ellas pulverizaron récords. Ellas ganaron títulos mundiales. Y se colgaron medallas para que las que vinieran después fueran imposibles de ignorar. Y no faltó de nada. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, España descubrió que teníamos una nadadora que prometía marcar un antes y un después. Aquel verano, Mireia Belmonte consiguió que la natación en España dejase de ser un deporte que veías de pasada en la televisión de fondo de algún bar. Mireia nos dejó pegados a la pantalla mientras se llevaba no una, sino 2 medallas de plata y una de ellas casi llegó a ser oro. Se le escapó por apenas 1,19 segundos. 4 años después, en Río, media España trasnochó para verla intentarlo otra vez en la final de 200 metros mariposa. Esta vez sí que ganó el oro olímpico, adelantándose a la australiana Madeleine Groves
por solo 3 centésimas de segundo. Mireia acabó conquistando 90 medallas internacionales. ¡90! Que me da tortícolis de imaginarla con todas colgadas al cuello. Y de paso, también convirtió a España en una potencia de la natación. Las marcas dejaron de mirar solo al fútbol porque querían a Mireia en sus campañas. Y salimos del agua para ir a las pistas de tenis, porque en 2016 Garbiñe Muguruza conquistó Roland Garros derrotando a Serena Williams y un año después ganó Wimbledon tras vencer a su hermana, Venus Williams. Garbiñe se convertía así en la primera jugadora de la historia en derrotar a las 2 hermanas Williams, que eran, claro, sus grandes referentes desde pequeña. 2 meses más tarde, Garbiñe Muguruza alcanzaba el número 1 del mundo. En una España donde solo se escuchaba el nombre de Rafa Nadal, Garbiñe consiguió volver a poner el foco en el tenis femenino. Desde los 90, cuando Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez arrasaban en las pistas de medio mundo, ninguna tenista española había vuelto a llegar a lo más alto del tenis. Aunque Garbiñe nos conquistó más allá de las pistas. Su imagen elegante y cosmopolita la convirtió en un reclamo para las revistas de moda internacionales y para las marcas exclusivas de relojes. Después de una gran carrera, llegó un día en el que Garbiñe decidió, finalmente, retirarse. Nos lo cuentan desde Vanity Fair. Fue en 2024 cuando Garbiñe Muguruza se retiró definitivamente de las canchas, una decisión que tardó un año en tomar. Ese año mi vida personal atravesaba un momento muy bonito. Había conocido al hombre de mi vida, tenía algo más que tenis. Necesitaba un proyecto de futuro personal y no profesional, porque todo en mi vida ha sido profesional. Hay deportistas a los que la gloria les ha llegado precisamente muy cerca de la retirada. Ruth Beitia ganó un oro olímpico a los 37 años, después de toda una vida dedicada al salto de altura. Estuvo en Atenas 2004, en Pekín 2008 y en Londres 2012. Ahí se quedó a un pasito del podio. Fue un golpe tan duro que se planteó incluso retirarse. Pero una diva es valiente, poderosa y su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Así que Ruth volvió y lo hizo más fuerte que nunca. Siguió ganando medallas y se convirtió en una de las mejores saltadoras del mundo. Y eso que tenía artritis reumatoide. Ruth Beitia no solo se convirtió en campeona olímpica, también en la atleta de mayor edad en ganar el oro en salto de altura femenino. Pero a ella no solo la definen sus logros, también la define su espíritu deportivo. Era habitual verla abrazando y animando a sus rivales, incluso después de competir contra ellas. Ese gesto le valió un premio Fair Play, que reconoce a las personas que mejor representan los valores del deporte a nivel internacional. Mireia, Garbiñe y Ruth nos recordaron que el deporte iba de ganar, que por supuesto nos encanta ganar, pero también va sobre valores. Nos enseñaron la importancia del esfuerzo, de la valentía y de la capacidad de levantarse y de hacerlo una y otra vez. Ellas no eran supermujeres, eran personas que sufrían, luchaban y acababan superando retos que parecían inalcanzables. Y precisamente por eso, quizás nos daban a nosotros algo de esperanza en nuestra vida. Porque igual no teníamos que saltar 2 metros por encima de una barra o cruzar una piscina en 30 segundos, pero a veces la vida se siente igual de difícil. Si triunfar en el deporte ya es bastante difícil de por sí, hacerlo siendo mujer y en deportes que solo se retransmiten de madrugada es casi una misión imposible. Y aún así, algunas lo lograron con todo en contra. Hemos querido traeros una guía rápida de esas deportistas que en estos últimos 15 años nos han llevado a lo más alto en disciplinas tal vez menos convencionales en España. Vamos a hablar de unas reinas que no heredaron ningún trono, pero tuvieron que construirlo ellas mismas. Campeona de Europa, campeona del mundo, campeona olímpica. En la prensa deportiva internacional han hablado de Carolina Marín como el final del dominio asiático en el bádminton. En un país obsesionado con el fútbol, esta onubense prefirió coronarse como la reina de la raqueta.
8 veces campeona de Europa, 3 veces campeona del mundo, campeona olímpica y número 1 mundial durante 66 semanas. Que necesito aire para continuar. Primera mujer que atesora 3 títulos mundiales en bádminton. La primera no asiática que consigue esta medalla en unos Juegos Olímpicos. La orubense ya es leyenda. Ha sido un sueño, lo hemos vivido. Hoy, algunas niñas en España piensan en la posibilidad de dedicarse al bádminton por una sola razón: Carolina Marín. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Pues con un espíritu bastante competitivo. Yo no quería perder. Eso era una de las cosas que más me enfadaba. Que quiero ser la mejor en todo. Nosotros para los Juegos Olímpicos llegamos a plantear una estrategia de si a mis padres les secuestraban, que directamente no me llegase. Pero en Tokio 2020, cuando Carolina estaba casi rozando otra medalla olímpica, su rodilla dijo basta. La médico me decía que me quedase en el suelo y yo que no. Porque yo estaba tan convencida de que ese partido, esa final, la iba a ganar, que yo quería seguir jugando sí o sí. Aquella retirada entre lágrimas fue el comienzo de un largo proceso de reconstrucción. Prime Video decidió contarlo en Puedo porque pienso que puedo, una serie documental donde vemos a una Carolina Marín más vulnerable que en las pistas. Y este 2026 ha anunciado ya su retirada definitiva. Ella ha dicho que en el fondo sí que se retiró en una pista, en la de París 2024. Y de la pista nos vamos al circuito. Atención, atención, porque llega a toda velocidad Marta García. Mientras tú suspendías el carnet de conducir por tercera vez, Marta, con solo 23 añitos, se convertía en la primera campeona de la historia de la Fórmula 1 Academy, que es una categoría creada en 2023 para impulsar el talento de las mujeres piloto. Querido Max Verstappen, yo de ti dormiría con un ojo abierto, porque esta reina del volante no parece dispuesta a frenar. La siguiente deportista no solo ha dado un golpe en la mesa, se ha cansado de dar golpes en el ring. ¡Joana Pastrana! Ella conquistó 4 campeonatos europeos y un mundial de boxeo. Si los cinturones de marca nos gustan, los de campeona nos gustan mucho más. Joana empezó compaginando los entrenamientos con turnos de camarera y entrenando con hombres, porque no encontraba mujeres rivales, hasta que se acabó convirtiendo en la reina del peso mínimo. Y si piensas que ya no puedes abrir más la mandíbula de admiración, espérate que llega Sandra Sánchez. Cuando Sandra empezó en el karate, mucha gente en España pensaba que kata era una señora que jugaba al mus con su abuela. Pero no, también es una modalidad de competición. Sandra entró en la selección con 33 años, cuando muchas ya están pensando en retirarse. Y acabó siendo campeona olímpica, bicampeona del mundo y número 1 durante años. Chicos, chicas, no os desaniméis. Se puede llegar muy lejos a cualquier edad. Solo depende de cómo os apañéis con el taca-taca. Estas deportistas lo pusieron muy chungo para que siguiésemos pasándolas por alto. Pero durante años los medios preferían hablar hasta de metafísica antes que de deporte femenino. Y cuando hablaban de las deportistas, a menudo destacaban sus historias personales más que sus logros deportivos. Aunque la cosa ha cambiado, todavía seguimos asistiendo a momentos que nos provocan bastante bochorno y también bastante indignación. Este mismo año, durante el Festival de Vitoria, a Almudena Cid volvieron a preguntarle por su expareja después de 5 años de ruptura. Ella decidió confrontar a la prensa. ¿Por qué nunca le preguntáis a él por mí?, les dijo, y dejó así en evidencia el doble rasero con el que se sigue tratando a las personas según su género. La respuesta se hizo viral, tal vez porque el hartazgo de Almudena no es solo suyo. Y cuando por fin se habla de los logros deportivos, en muchas ocasiones se hace de forma condescendiente, a veces incluso dejando entrever una idea de fondo bastante inquietante, que a pesar de ser mujeres, también pueden, que triunfan a pesar de ser mujeres, como si el deporte siguiera siendo para ellas un territorio ajeno. Quizá para demostrar que no tenían que pedir permiso ni perdón, la selección española de rugby decidió llamarse Las Leonas, un nombre perfecto para un deporte de manada. Y desde luego, sus rivales las acabaron temiendo más que a las reinas de la sabana, porque entre 2013 y 2026 conquistaron 10 europeos.
Algo parecido ocurrió con las guerreras del balonmano. Su apodo surgió como una campaña de marketing antes de Londres 2012 y acabó convirtiéndose en una profecía autocumplida. Bronce olímpico en 2012, plata europea en 2014 y plata mundial en 2019. El lenguaje también construye realidades. Silvia Arderius, jugadora de la selección, nos habla del carácter de este equipo. Las guerreras en balonmano, pues bueno, tienen un espíritu que yo creo que va totalmente ligado al nombre que reciben, ¿no? De hecho, por eso surgió ese apodo de las guerreras, ¿no? Al final, quizás somos un país que no tiene ni la potencia física que tienen otras potencias, ni la estructura que tienen otros balonmanos, otros países, pero tenemos una garra, tenemos una forma de agarrarnos a la pista, tenemos una forma de siempre estar peleando el partido que hace que seamos un rival muy, muy incómodo. La plata del Mundial 2019, pues bueno, fue seguramente uno de los mayores logros deportivos de mi vida. Fue un campeonato súper especial, llegábamos sin muchas expectativas, pero de repente nos fuimos encontrando bien, salió como todo muy rodado, también en la preparación. No sé, el equipo se empezó a encontrar muy a gusto juntos, se creó un muy buen grupo, se creó un muy buen ambiente. Muchos jugadores importantes llegaron a un pico de forma espectacular y yo creo que por eso se fue dando como se dio hasta llegar a una plata mundial. Fue algo totalmente espectacular y algo que nunca se había conseguido. La selección femenina de baloncesto nunca tuvo un nombre de guerra. Tanto ellas como el equipo masculino eran simplemente la familia. Y no porque fueran por ahí haciendo ofertas difíciles de rechazar a otros equipos, sino por el buen ambiente y la cercanía que había entre los jugadores. De hecho, algunos de ellos eran familia literal. Y esta familia feliz llegó más lejos en el deporte que la familia Campos en la televisión. Consiguió 3 oros en 2013, 2017 y 2019 y la plata olímpica en Río 2016. En natación artística, los medios siempre hablaron de las sirenas de España. No se rompieron mucho la cabeza. Pero sinceramente, con el equipo de Andrea Fuentes podríamos hablar más bien de tiburones. Bajo su dirección se han situado a la vanguardia y España firmó en 2025 el mejor mundial de su historia con 9 medallas. Además, por primera vez hay un hombre dentro del equipo, Denis González. Vale, sirenas no es tan intimidante como leonas o guerreras, pero sigue siendo mejor que las niñas o las chicas, ¿os acordáis? Hace 15 años era muy normal referirse a la selección femenina de fútbol así en los medios. Las niñas. Eso cuando no se destacaba en primer lugar el entrenador de turno. En los titulares de la prensa deportiva había menciones como «Las chicas de Bilda ya conocen sus rivales» o «La hora de las chicas». Las chicas acabaron siendo La Roja. Belén, lectora de Vanity Fair y fanática del fútbol femenino, ha querido contarnos cómo vivió ella el Mundial de 2023. Habíamos seguido la temporada y sabíamos que muchas de las jugadoras de la selección llegaban en un momento muy bueno y que era bastante probable ganar el Mundial. Y ahí estaba ella, viendo cómo llegamos a la final. Recuerdo que el día de la final estábamos en un pequeño pueblo de Navarra, en casa de unas amigas y con su familia también. Y lo vimos todas juntas, pues obviamente fue una gran alegría, ¿no? Cuando ganaron, también todo el mundo por WhatsApp, llamadas, teléfonos. O sea, también fue muy bonito ver cómo ese partido movilizó a tanta gente que generalmente no ve los partidos de fútbol femenino. Aunque no todo fue celebración. Fue un poco un mundial agridulce porque muchas de las deportistas que tenían que haber estado allí para poder conseguir ese logro en su carrera no pudieron estar por su lucha y por su forma de presionar y de presionar para conseguir cambios en la Federación de Fútbol. Fueron varias las jugadoras que pidieron no ser convocadas hasta que no cambiasen sus condiciones. Y luego también pues pasó el desenlace, ¿no? En la entrega de premios. Jenny Hermoso contó en sus propias palabras, mediante un comunicado el 25 de agosto de 2023, cómo vivió ella aquel momento. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada. Escribió esto tras haber recibido un beso no consentido durante la entrega de medallas en la final del Mundial. Un suceso que acabó detonando todo un movimiento que llevaba años fraguándose. Muchas jugadoras aseguraron que aquello fue la gota que colmó el vaso tras denunciar durante mucho tiempo tratos vejatorios y condiciones precarias.
el lema "se acabó" se hizo viral gracias a futbolistas como Alexia Putellas, que quisieron expresar que habían llegado a un límite. Las 23 campeonas del mundo respaldaron a Jenny Hermoso y 81 jugadoras anunciaron que no volverían a la selección hasta que hubiera cambios reales. El mismo día que España conquistó la cima del fútbol mundial femenino, muchas futbolistas dijeron basta. Pero no estaban solas porque recibieron el apoyo de gran parte de la afición. Pero bueno, si nos quedamos con lo positivo, aparte de ser unas deportistas excelentes y de haber ganado un mundial y de hacerlo fenomenal, pues también nos quedamos con su lucha, ¿no?, profesional dentro y fuera del campo y todos sus logros, tanto para ellas, para sus carreras, como para las que vienen. Ellas hicieron historia y se convirtieron en referentes de miles de niñas que al fin vieron que ese lugar también les pertenecía, tal y como dijo la capitana Irene Paredes. Y precisamente por esas niñas, mujeres como Sonia Soria trabajan para hacer crecer cada día el fútbol femenino. Sonia procedía del mundo de la banca y creó desde cero el Olimpia Club de Fútbol Femenino en Madrid. Ella misma nos lo cuenta. El origen del Olimpia fue mi hija, por ella y por las demás niñas creé el club. Un club desde cero, llevando la estrategia desde un punto de vista empresarial, debido a mi experiencia de banca. La creatividad también fue muy importante para posicionarnos muy bien entre los clubes nacionales en estrategia y en visibilidad. Tan bien que el Olimpia acabó teniendo presencia incluso en la segunda y en la tercera regional y llegó a colaborar con la FIFA. Y si sumamos todo esto, las dificultades, la experiencia y los conocimientos, quizás fue lo que me llevó a colaborar con FIFA para ayudar a desarrollar los programas de fútbol femenino en otras federaciones alrededor del mundo. Desde el Mundial de 2023 se multiplicó el movimiento. Mucha gente piensa que este torneo significó para el deporte femenino lo que Barcelona 92 supuso para el deporte español en general. De repente lo puso en el mapa. La final reunió un 65,7% de la cuota de pantalla y la temporada siguiente de la Liga F superó los 6,7 millones de espectadores acumulados, un 90% más que el año anterior. Y cuando la audiencia responde, las televisiones reaccionan. Televisión Española reforzó la cobertura del deporte femenino y competiciones como la Liga Femenina de Baloncesto empezaron a tener retransmisiones regulares tanto en televisión como en streaming. Algo que hace 15 años, cuando Amazon llegó a España, parecía impensable. Y cuando hay gente mirando, ¿qué pasa? Pues que llegan las marcas. En 2024, el patrocinio del deporte femenino superó los 65 millones de euros. Sigue lejos de los casi 2.000 millones del deporte masculino, pero sigue siendo una cifra récord. En el fútbol femenino ya se habla incluso de una posible inversión de 55 millones de euros por parte de Pau Gasol en la Liga F. Sería la mayor hasta la fecha. Un movimiento muy importante según Sonia Soria. Va a suponer un antes y un después en todo el ecosistema, pero en la Liga F concretamente pues supone un impulso para poder profesionalizarla, desarrollarla e internacionalizarla. La experiencia, el carisma, la profesionalidad, la marca y el dinero que va a invertir Pau Gasol en este proyecto va muchísimo más allá de la propia inversión. Ahora bien, la Liga F debe tener una buena estrategia para no morir en el intento. Cuando hay inversión, también hay futuro. Amazon es patrocinador y tienda online oficial de todas las competiciones de fútbol femenino de la UEFA hasta 2030. En 2025, las ventas de productos de merchandising de fútbol femenino se multiplicaron por 2,5 con respecto a 2022. Una señal de que la afición no para de crecer. Y junto a la UEFA, Amazon ha impulsado Off Mute, una plataforma creada para escuchar las experiencias de mujeres y niñas de toda Europa. Porque el siguiente partido de fútbol femenino también se ganará escuchando más y mejor las historias de quienes lo viven. Quizá esa sea la mayor victoria, que reconozcamos por fin el deporte femenino como algo más que deporte. Porque también es cultura, es relatos capaces de emocionarnos y desde luego es un auténtico movimiento social. Ahí está Pioneras, solo querían jugar, la película de Marta Díaz de Lope de este mismo año que recupera la historia del primer equipo de fútbol femenino en España.
Aquellas pioneras, de hecho, tuvieron que aguantar que en el nodo las relegasen a la cocina y les dedicasen lindezas como cuando se casen, si es que se casan, cambiarán el juego por una batería de cocina. Hoy, gracias a ellas, las cosas han cambiado y futbolistas como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son verdaderos iconos culturales. Desde el Barça, las dos lideraron la mejor generación de la historia del fútbol femenino español. Alexia fue la primera española en ganar 2 Balones de Oro consecutivos. Estos reconocimientos le dieron visibilidad más allá del fútbol. De hecho, Prime Video retrata el año que conquistó su segundo Balón de Oro en Labor Omnia Vincit, donde también pudimos entender lo que realmente significa el fútbol para ella. Las que empezaron en esto tuvieron que luchar muchísimo para que les dejaran jugar. Nosotras ahora tenemos que luchar para tener mejores condiciones y para que sea todo de manera profesional y solo centrarnos en jugar, en rendir, en ganar, que al final es esa la profesión de futbolista y ya está. Y bueno, también lo hacemos pues por las que vendrán, que espero que ellas sí, así que su energía sea 100% para jugar al fútbol. Precisamente Alexia dice que le interesa utilizar su visibilidad para que el fútbol femenino pueda tener más recursos. Y ahora que las marcas la reclaman, puede hacerlo. Ha colaborado con conocidas empresas de ropa, refrescos o coches y despierta tanto interés que no tiene un documental en Prime Video, sino que tiene 2, porque ya cuenta con una biografía en formato de película corta. Se titula Persiguiendo un sueño. Y después llegó Aitana Bonmatí. Tras ganar 3 Balones de Oro, firmó el mayor contrato de patrocinio del fútbol femenino con una marca deportiva que ganó a todas las que pujaban por ella. Hoy ocupan portadas y abren informativos. Pero quizá su mayor victoria sea que miles de niñas ya no sueñan con llevar la camiseta de un futbolista. Ahora sueñan con llevar la camiseta de una futbolista. Quizá de Alexia, o quizá de Aitana, o quizá de las que quedan por venir. Si son importantes las referentes en el deporte, también lo son las voces que nos lo cuentan. Durante décadas los estudios apestaban a puro y carajillo, y la autoridad deportiva tenía voz de hombre. De hombre no, de señor. Cuando empezaron a aparecer las primeras mujeres en retransmisiones deportivas, muchas recibieron críticas por su voz, por su tono, su manera de narrar. Es como si además ellas representasen a todas las mujeres del mundo. Un error no solo las hacía ser cuestionadas a ellas, sino a todas las mujeres. Pocas han contribuido tanto como Paloma del Río a cambiar esta realidad. A pesar de esa vocación, antes de estudiar periodismo, Paloma trabajó como auxiliar de enfermería y su llegada a Televisión Española en 1986 no fue tan fácil como ella había imaginado. Los hombres nos miraban como, este terreno es nuestro. ¿Qué hacéis vosotras aquí?, nos contaba Paloma. Paloma del Río narró 16 Juegos Olímpicos y consiguió que millones de personas se emocionaran con deportes que no siempre seguían durante el resto del año, como la gimnasia rítmica o la natación sincronizada. En su libro también relata el mecanismo de los abusos que sufrió y cómo pudo abrirse camino. Ese mundo en el que las mujeres iban metiendo la cabeza poco a poco y casi pidiendo perdón por hacerlo, también se reflejaba entonces en el deporte y no solo en el periodismo. Cuando conceden los Juegos a Barcelona, todos los países querían hacer un buen papel, no solo en la competición masculina, sino también en la femenina. Y fue entonces cuando empezaron a ponerse las pilas con el deporte femenino, nos decía Paloma. Hoy, otras mujeres han tomado el testigo. Alba Oliveros, una de las comentaristas deportivas más conocidas en la actualidad, recibió muchísimo hate desde que empezó. Internet está lleno de recopilatorios donde se burlan de algunas de sus intervenciones. Detrás de todo este hate asoma una pregunta. ¿Cómo juzgamos y valoramos todo lo que tiene que ver con el deporte femenino? Y al final, al hablar de valorar, siempre acabamos hablando de dinero. Es una comparación que ni siquiera deberíamos hacer. Las modelos ganan más que los modelos y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque tienen más seguidores. En el tenis también, quien atrae a una audiencia mayor, gana más. Estas declaraciones corresponden a Rafa Nadal tras una pregunta sobre la brecha de género en el deporte en 2018 durante una entrevista para una revista italiana. Él defendía que quien más genera debe cobrar más. Y a primera vista, claro, parece
perfectamente lógico. Si en la tienda donde trabajas vendes más vaqueros que tu compañera Teresa, pues pensarás que deberías cobrar más que ella. Nosotros queremos ir a los datos y preguntarnos por qué el deporte masculino mueve más cifras. En 2024, en España, el deporte femenino tenía el 25% de visibilidad frente al 75% del masculino. Pero es que en 2021, 4 años antes, tenía el 10%. Nuestra FIFA Football Expert, Sonia Soria, nos aporta más datos sobre este deporte. Para que os hagáis una idea, los 20 mayores clubes masculinos del mundo generaron 12.400 millones de euros en una sola temporada. Y si comparamos los 15 clubes femeninos con mayores ingresos, han generado pues 158 millones de euros en total. Entonces aquí hay una grandísima diferencia. ¿Y en cuestión de asistencia a los partidos? Por ejemplo, el Arsenal Women batió el récord de la liga inglesa con 60.000 y pico espectadores en un partido y logró reunir más de 35.000 aficionados en varios encuentros, mientras que los clubes masculinos como el Manchester, el Borussia Dortmund o el Real Madrid superan habitualmente 70.000 espectadores. Y si ya hablamos de las diferencias de salario... Por supuesto, en el tema de salarios hay millones de diferencia entre el sueldo medio de una jugadora de fútbol femenino y un jugador de fútbol masculino y hablamos de millones de euros. Con lo cual, sí, existe la brecha, hay mucho camino por recorrer, pero poco a poco vamos avanzando en el fútbol femenino. Además, yo creo que hay que mirar el fútbol femenino de forma diferente al fútbol masculino. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Lorena Herrera, que fue jugadora del Club Atlético Osasuna, y nos ha contado cómo era su realidad mientras entrenaba a la vez que trabajaba como administrativa. La verdad que fue bastante duro, ¿vale? Porque yo vivía en Logroño y tenía que viajar, tenía que trabajar de 8 a 5 y claro, pues tenía que salir de trabajar, ir a Pamplona, que tenía 1 hora de trayecto, entrenar y volvía y llegaba a las 11 de la noche y así constantemente durante varios años. Entonces sí que es verdad que es bastante duro, pero bueno, que es algo que me gustaba y lo hacía encantada. El hecho de seguir entrenando, pese a las condiciones que llevaba, era porque yo amaba el fútbol. Llevaba 20 años, yo me retiré hace 4 años y el fútbol era mi pasión y es lo que me hacía que el día a día fuese a entrenar pese a lo que me costase. A todo esto hay que sumar décadas de mayor inversión, cobertura mediática y profesionalización. Pero no solo es una cuestión de números, hay muchas razones históricas que nos han hecho llegar a esa diferencia. A nivel sociológico, hay que tener en cuenta también que durante siglos hemos asociado los relatos heroicos a figuras masculinas. La figura del deportista se relaciona estrechamente con la del héroe clásico, ese que se enfrenta a desafíos imposibles y persigue la excelencia o el arete. Fíjate, por fin me han servido de algo las clases de griego. Y entonces, ese héroe se convierte en un espejo donde los humanos corrientes quieren reflejarse. En el ensayo El viaje del héroe, Joseph Campbell desarrollaba una estructura narrativa que describía las pruebas, caídas y desafíos por las que tenía que pasar el héroe para regresar a casa después de triunfar. Bueno, pues su alumna, Maureen Murdoch, señaló que muchas mujeres vivían un viaje distinto. Primero intentaban encajar en un mundo construido por y para hombres y al alcanzar el éxito descubrían que para ello habían ignorado una parte de sí mismas que tal vez necesitaban recuperar. Este es un patrón que se repite en muchos deportistas de élite y sirve para cualquier género. Ganar no siempre es el final del viaje, sino el comienzo de otro mucho más personal. Durante mucho tiempo el ideal de deportista era alguien capaz de soportarlo todo. Sin embargo, la mayor presencia de mujeres deportistas también aporta nuevas maneras de entender el deporte. Ellas han hablado con menos tapujos sobre ansiedad, agotamiento o depresión. Sus testimonios han abierto conversaciones sobre salud mental que puede que hayan contribuido a que figuras del deporte masculino se hayan animado por fin a denunciar otros problemas sociales, como Vinicius en el caso del racismo o Borja Iglesias en el de la homofobia. El caso de Simone Biles marcó un antes y un después. En Tokio 2021 renunció a competir porque la enorme presión que sufría le provocó lo que se conoce como twisties, un bloqueo que hace perder la conexión entre mente y cuerpo en pleno salto, con
un riesgo físico enorme. Su decisión cambió la narrativa del deporte. Demostró que a veces la mayor muestra de fortaleza no es competir a cualquier precio, sino saber cuándo parar. En España tenemos un claro ejemplo de una deportista que no ha tenido miedo de mostrar su parte más vulnerable sin renunciar a su ambición deportiva. Ana Peleteiro. Fue una de las grandes promesas del atletismo español desde los 16 años. Las lesiones frustraron su sueño de Río 2016 e incluso llegó a plantearse dejar el atletismo por completo, pero en Tokio 2021 resurgió con un bronce olímpico y el récord de España en triple salto. Tras ser madre en 2022, regresó a lo más alto apenas 15 meses después y conquistó, de nuevo, medallas internacionales. Ana ha hablado con naturalidad de la terapia, de las lesiones y de la importancia de priorizar, en algunos momentos, su vida personal. Su historia demuestra que la carrera de un deportista de élite no es una línea recta. Está atravesada por la vida misma y a veces la mayor victoria consiste simplemente en seguir adelante. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Marta Pérez, atleta olímpica y récord de España en 1500 metros, que nos ha contado de primera mano cómo ha sido para ella su vida en la competición deportiva. No es que el deporte haya afectado a mi vida, es que yo creo que la ha configurado en gran parte. Ha construido parte de mi personalidad, de mis amigos, de la gente de la que me rodeo, de mi estilo de vida. Y creo que he tenido momentos mejores y peores, por supuesto, y que he sabido gestionar con más o menos inteligencia o ayuda esos momentos. Pero yo disfruto mucho de la competición y de la propia presión que eso implica. O bueno, no sé si presión o de la propia exigencia. E incluso ahora, que está de baja por maternidad, solo piensa en volver. En esta época de embarazo y reciente maternidad lo he hecho muchísimo de menos. El entrenar a tope y explorando los límites, ¿no? Y el competir muchísimo. Y tengo muchas ganas de volver. No sé cómo habrá cambiado mi cuerpo y mi mente o cómo cambiará mi vida a partir de ahora. No me atrevo a predecirlo, pero estoy muy motivada por descubrirlo y volver a esa rutina y ese día a día en torno al deporte con mi nueva normalidad. Parece que el deporte femenino ha cambiado enormemente durante los últimos 15 años. Pero quizá no ha sido el deporte. Quizá hemos cambiado nosotros. La historia no empezó cuando decidimos aplaudirlas. La historia llevaba años escribiéndose. Ellas siempre estuvieron ahí. Entregaron su vida y su cuerpo al deporte, recibiendo desaprobación incluso por no encajar en los estándares de belleza femenina. Compitieron sin apenas medios y sin el reconocimiento que merecían. Y lo hacían porque realmente era lo que amaban hacer. Lo único que ha cambiado es que nos hemos dado cuenta de que están ahí y hemos empezado por fin a mirarlas y a admirarlas. Y de repente aparece tu madre y os pregunta que si ya le ha llegado el paquete que esperaba. Claro, tu hermano y tú os miráis en plan sin entender nada. Que resulta que el silbato era para vuestra madre. Y ella dice, sí, es que estoy pensando en empezar a arbitrar. El árbitro de los partidos de tu hermano se ha lesionado y he pensado, pues ¿por qué no? Antes de que se ponga algún padre con ínfulas de futbolista, lo hago yo. Tú de verdad es que no puedes dejar de flipar con tu madre. Y la ves tan ilusionada que piensas que, claro, hace unos años que se le ocurriera esta idea era impensable. Igual tú has podido inspirar un poquito esta decisión. Y tu hermano dice, pues vas a pasar un calor que flipas en el campo, pero también está sonriendo. ¿Y será posible que el niño esté orgulloso de vuestra madre? El hecho de que no le llame la atención, de que no se inmute, de que no le parezca aberrante que su madre quiera hacerse árbitra, pues ya dice algo. Dice mucho. Y a ti, si es que sigues aquí y no te has ido a tu club deportivo más cercano a apuntarte a bádminton o a boxeo, o directamente le has cogido las llaves del coche a tu padre para correr una carrera... No, eso no lo hagáis, por favor. No correr con el coche. En fin, a ti... Espero que este episodio te haya despertado un poco de curiosidad por el deporte femenino, o al menos te haya dado argumentos para callarle la boca a cualquiera que venga con eso de que el deporte femenino es más aburrido o no es lo mismo. Yo, con eso, ya me doy por satisfecho. Hasta la próxima entrega.